Buenos días. Buenos días. Bueno, venimos desde la Fundación de Raíces y Sueños a hacer una entrevista de vida. Me presento, soy Miquel, aquí acompañado de Juan Ramón Echevarría y Virginia López. Y eso, para comenzar la entrevista le voy a preguntar sus nombres y apellidos y su edad. Mi nombre es Virginia Rosario López Anzules. Tengo 63 años de edad. ¿Y en qué comunidad vive? San Jacinto. De acuerdo. Pues nada, para comenzar, cuénteme un poco qué recuerda de la infancia. ¿Cómo fue? Bueno, mi infancia fue en un campo que ahora es la parroquia de Novillo de Fray Alfaro, donde me crié, donde no había escuela, donde nosotros teníamos que viajar muy lejos para aprender a leer. Mi padre fue uno de los primeros habitantes de la comunidad de Novillo. Entonces él trabajó mucho para en 2 o 3 años ya estaba una escuelita, un profesor con una escuela. Y bueno, yo ya había terminado la primaria, pero mis hermanos, que somos 11, ellos estudiaron todo en la escuelita. Antes de morir mi padre también dejó fundado un colegio. Entonces algunos ya, bueno, los hijos no, porque ya habían terminado el colegio, pero los nietos, casi todos, que eran 83 nietos que tuvo, entonces ellos sí estudiaron en el colegio. Porque mis hermanas, la mayor parte de ellas tenían 11, 12, 9. Nosotros 3 solo tenemos 3. Pero las demás tenían numerosa la familia, muy numerosa. Más que todo las mujeres se manejó más el machismo, porque los esposos siempre decían que las mujeres tenían que parir hasta que Dios diga. Entonces, no, y tampoco la montaña no prestaba a la comunidad cómo cuidarse, porque estaba muy lejos el centro de salud que quedaba en la parroquia de Fray Alfaro. Entonces muchas no tenían oportunidades de cuidarse. Y por eso la mayor parte de las familias de Novillo vivían así, con numerosas familias, casi todas. Bueno, los multiplicamos rápido y comenzó a haber cosas más cómodas. Por ejemplo, ya no caminábamos a pies, que eran 6 horas hasta salir a Marco, en caballo. Entonces ya después, cuando yo ya casi me venía, en el 1979 me vine yo. Y el 75 parece que fue, no, el 85 hubo el primer camino empedrado a la parroquia. Entonces ya de ahí prestaron las comunidades, por lo menos de verano, porque los ríos no daban paso. Es unos ríos muy, muy, muy caudalosos que hay para allá, el Quinindés, Novillo, La Morena. Y esos ríos no daban paso hasta 3, 4 días, porque ellos se represaban y se dormían. Hasta ese tiempo uno se moría ya. A bastante niños en el cementerio, había numerosos niños muertos por la epidemia y porque no alcanzábamos a salir a tiempo. Las mujeres, mi mamá sabía de parto y ella hacía los partos, ella veía los partos en Novillo. Pero ella murió muy joven, otra vez se quedó la comunidad sin quien viera los partos. Y ahí, bueno, ya llegó el seguro campesino, ya llegaba un médico 2 veces a la semana y la gente fue mejorando su estilo de vida. Pero hasta ese entonces habíamos sufrido mucho, mucho, mucho. El sufrimiento era demasiado. Recuerdo que allá había que en el mes de enero mi padre tenía puercos que engordaban para la manteca del invierno. En ese tiempo las lámparas de Quere se compraban por tanque el querosín para entrarlo en el verano, para el invierno. Pero las enfermedades eran terribles. Había que sacar en hamaca a la gente hasta Marcos. Gente que moría por el camino, a veces 3, 4 días. Yo, por ejemplo, tuve una hija del compadre Mauro, que era hija de mi hermana mayor. Ella murió picada de culebra a los 11 años y no alcanzó a salir en hamaca. Mientras salió en hamaca afuera, ya se había desangrado toda. La culebra fue muy venenosa y la mató. Y esa fue una de las historias más tristes que puedo contar. Yo era niña también, una pelada que andábamos ahí entre sobrinas y tías, pero ella era casi de mi edad. Entonces sufrimos mucho. Todo el familiar sufrió mucho por la muerte de la niña. Bueno, y así muchísima gente moría, y bastante los niños, porque la epidemia no había cómo vacunar para el sarampión, para la viruela, la papera, la bubónica, tantas enfermedades que se presentaban cuando había epidemia, y los niños no tenían vacuna. Las mujeres no se vacunaban por la distancia que había. Era montañoso, muy montañoso. Aunque ahora si usted va a ese pueblo, usted ve un encanto, ni parece que ha pasado eso, pero hubo muchísimo. Mis hermanos estudiaron en el colegio. Bueno, la mayoría estudiaron a la distancia.
el día sábado. Ellos salían a las 3 de la mañana con unas lamparitas en unos mates metidos con una vela. Y salían a esa hora de la madrugada en tremendas montañas. Llegaban a las 7 de la mañana a Marcos, donde cogían el carro ya para estudiar en Flavio. Ellos sí se prepararon, ellos estudiaron. Tengo algunos hermanos profesionales. Bueno, yo no estudié, yo me quedé en medio camino. Y bueno, mis sobrinos sí ya se han empeñado por estudiar. Mis hermanos estudiaron a sus hijos, son bastante profesionales, tenemos en algunas ramas. Yo también estudié a mis hijos. ¿Y ese tiempo que usted estudió, cómo era cómo lo hacían? ¿Venían por un profesor particular? Mi mamá era de San Isidro. Entonces mis abuelos vivían aquí en San Isidro. Mi abuela se llamaba Rosa William y mi abuelo Ricardo Anzules. Y ellos nos tuvieron a los primeros años para aprender a leer. Y como ya ahí se fundó la escuela en Novillo, allá terminaron la mayoría, pero yo terminé aquí con don José García. Uh-huh. Sí. ¿Y de sus abuelitos qué recuerda? Bueno, mi abuela, más que todo, el recuerdo más bonito que tengo, era una mujer muy preparada, era una biblioteca. Ella la que la gente en ese tiempo no había el colegio, ya estaba el colegio San Isidro, pero las preguntas se las hacían a esa biblioteca. Mi abuela era muy inteligente porque era una norteamericana mezclada con ecuatoriano y salió muy inteligente mi abuela. Uh-huh. Y ella sí era una persona excelente. Yo me acuerdo de ella, de mi abuelo no, porque cuando él murió yo estaba todavía como de unos 7 años. Entonces de casi no recuerdo de él, pero de mi abuela sí. Mi abuela murió casi el año que yo llegué aquí, en el 79. Yo sí la alcancé un poco. Mi esposo era admirador de ella. Y él la traía a la casa a dormir para que le cuente historia. Mi abuela contaba historias como no tiene idea. Y en la vida real. Ella estudió en Bahía, en el colegio La Dolorosa, parece que fue. Sí, ella estudió ahí porque ella fue de Chone. Y un doctor que llamaba Flavio Ortiz la estudió a ella. Entonces ella se preparó, por eso era muy inteligente. Ella sí le hablaba con tanta seguridad porque sabía lo que estaba diciendo. Ella contaba del dragado de Bahía, San Vicente, cuando la marea estaba baja, dice que pasaba la gente a caballo, a pies. Pero hubo una dragadora que hizo un dragado. Y ella decía hasta el año que era. Bueno, yo no recuerdo, pero ella sí lo recordaba. Y ella contaba con tanta alegría eso, porque ella decía que ella lo había vivido, porque ella estaba viviendo en Bahía. De ahí se casó con mi abuelo, que era de Chone, y se vinieron a vivir a San Isidro. Muy bien. Uh-huh. ¿Y de sus padres? ¿Qué recuerdos tiene? Bueno, bastante de ellos. Bueno, de mi papá más, porque mi mamá también murió cuando era joven. Mis hermanos quedaron solos. Cuando mi mamá murió, estaba muy joven ella, todavía dejó un hijo pequeñito. Entonces, más tengo recuerdo, mi papá era un historiador, una persona que trabajó por la comunidad, que dejó hecha estadio, colegio, escuela, capilla, todo lo fundó él con otros amigos, que eran 6 habitantes que habían solo en ese tiempo. Y él logró, era una persona muy trabajadora. Le gustaban la agricultura, los sembríos. Por eso es que nosotros ahorita, mis hermanas, somos 6. Todas tenemos chácaras, nos gusta sembrar las flores y sabemos, porque mi papá nos enseñaba. En ese tiempo se cosechaba el arroz allá en Novillo, ahora ya casi no se cosecha. Entonces él nunca nos llevó al monte a trabajar, pero sí en la casa a trillar el arroz, a pilar, a ayudar a hacer todo lo que había. Él ponía la cosecha en la casa, pero nosotros hacíamos el resto. Y de mi mamá, el recuerdo más bonito que ella tuve fue que ella era enfermera, ella hacía sus partos, y también lo que mucho recuerdo es que nosotros somos todas católicas, pero de remate así. Mi mamá lo era catequista y a todas las hijas les enseñó eso. Nosotros todas rezamos, todas damos catecismo, somos creyentes de la palabra de Dios, ponemos en práctica muchas veces, bueno, todas 6 somos así, todas. Habéis heredado mucho del padre y la madre. Mi mamá era así, ella nos enseñó eso. Y otra parte de la medicina natural, mamá sabía muchísimo. Ella tenía un jardín donde ella llegaba un enfermo y ella enseguida bajaba abajo, le hacía una toma, un baño, una sobada, y ya la gente le tenía tanta fe. Y que le buscaba a la gente y hacía curar. Pero no era que ella sabía, sino que ella, sus experiencias, ¿no? Hoy día lo curé con y mañana le dio lo mismo al otro, mañana le pongo esto. Y así fue que ella aprendió.
y ella ya después llegó el seguro campesino. Ella fue la enfermera de ahí del seguro campesino. Ella trabajaba con el doctor Azúa, no sé si usted lo recuerda. Ella trabajaba con el doctor Azúa, ella hacía los partos, los cosida de corte y todas esas cosas. Ella hacía eso, pero sí la recuerdo a ese entonces, pero ella murió muy joven. A veces yo digo, Dios mío, ¿por qué? Yo veo viejitas que todavía viven, pero bueno, los designios de Dios son así. Y no sé por qué se la llevó. Yo cuando mi madre murió, yo rechazaba el amor de Dios, porque era tan grande el dolor de ver a mis hermanos solos, que no me dejaba ver más allá, que son designios de Dios. Yo decía, Diosito, tanto te rogué, tanto te supliqué, ¿por qué te llevaste a mi madre? Mi madre tenía que criar mis hermanos, ¿no? Éramos muchos. Y crió 6 hijos de corazón también. Éramos muchísimos. Pero sin embargo, nunca faltó el pan de cada día, porque ella trabajaba. En ese tiempo en Novillo se criaban los chanchos sueltos, nadie daba molestia. Usted criaba 20, 30 chanchos. El día que no había que comer, se mataba un chancho, gallina, pato, no había peste, no había nada, porque era una montaña virgen donde los animales del monte también nos alimentaban. Mi papá cogía el chefe, el aguanta, el venado y eso, los pescados en el río, que todavía hay numerosos en el río. Es una comunidad muy bonita, es como una cuenca rodeada por un río bien grande. Y todavía, si usted va a tiempo de invierno, donde camina 10 varas, allá hay un riachuelo, más allá hay otro riachuelo y así. Un agua muy cristalina, es agua como el agua, es bien dulce el agua, uno puede lavar hasta sin lejía. Porque me acuerdo que antes, cuando yo llegué aquí, yo sí sufrí. En este estero lavábamos, aquí en este puerto. Y toda la gente bajaba por este puerto a lavar. Y esta agua es salobre, había que hacer agua de lejía. Y mi suegra hacía las aguas de lejía para lavar, que haga espuma el jabón, porque esa agua es salobre, ¿no? Y yo me acuerdo que ella me traía a lavar y yo me hacía sangre las manos lavando con esa lejía. No estaba enseñada. Y yo me quería regresar a mi pueblo. Yo lloré 3 años. Yo arrepentida de verme, 3 años lloré. 3 años. No porque porque no quería a Macario, no eso era. Estas fueron otras costumbres donde yo no podía adaptarme. El trato de la gente. Y siempre recuerdo algo que critiqué tanto y ahora lo digo, ¿no? Cuando yo llegué aquí, toda la gente decía él y la Virginia, el Ramón, así. Y yo criticaba mucho eso, porque eso yo veía que mi madre decía él es algo que no se quiere. Entonces yo criticaba eso, que me decían la Virginia. Yo decía, a mí no me quieren aquí la gente. Bueno. Pero ahora hasta yo digo esa palabra, se me va de tanto que estos me tienen esa costumbre ya, y a uno se le pega. Ya son 45 años aquí. Entonces. ¿Y de niña allí qué trabajos tenía que hacer? Bueno, nosotros nos dedicábamos a criar los pollos, a los jardines. Mamá tenía unos jardines que parecían que no fueran jardines, ¿no? Mi mamá nos mandaba a trabajar las plantas, regar las plantas, más que allá casi no se regaba, solo las de arriba. Porque llovía mucho, pues pasaba solo lloviendo en una zona montañosa. Y más nos dedicábamos así, más nosotros, por ejemplo, cuando éramos niños, a jugar. De tarde, habían 3 familias solo cerca ahí. Lejos, a uno se le acababan los fósforos, se quería morir porque estaban lejos, las vecindades. Y entonces mi mamá siempre la candela la mantuvo. Ella metía un tronco en el horno y ya cuando anochecía le tiraba ceniza y la candela quedaba enterrada y no se iba. Porque los fósforos de pronto se mojaban y no tenía. Recuerdo una vez que mi papá, él conversaba que cuando él llegó a esta comunidad, ahí eran 3 habitantes. Dice que una vez se le acabó los fósforos con un aguacero, que era que los ríos hondísimos y había que pasar el otro lado del río. Él no sabía qué hacer, él se quería, y sus hijos que tenían hambre, eran los 3 mayores. Tenían hambre y dice que él fue lejísimo a buscar el fuego, sí, muy lejos. Y dice que cuando llegó, la sorpresa que mi mamá tenía la candela ardiendo. Y él decía, pero ¿de dónde sacó leña? Él de lejos se veía el humo que salía de la casa. Y dice que él, qué alegría que le dio, y era en el mes de noviembre, y cuando queman los desmontes no quedan esos troncos prendidos. Mi mamá se había dado cuenta que había un tronco grandísimo prendido en el desmonte y había ido a ver brasas allá. Y antes con el agua no se había apagado porque estaba la candela por debajo y el agua pasaba, ¿no? Claro. Y eso contaba. Yo sí me acuerdo de él que decía siempre, contaba eso. Él sufrió mucho, fue un padre muy hogareño, muy responsable.
Él quedó viudo joven, pero él nunca se comprometió por no que sus hijos no sufrieran. Y los estudió, mire, en esa montaña estudió sus hijos. Hay profesionales, mis hermanos. Y ninguno se quedó sin leer, sin primaria y sin colegio. ¿Cuántos hermanos fueron? 11. 11. ¿De qué número hace? Mande, ¿Qué yo número soy hace? la cuarta. La cuarta. Yo soy la ¿Y tuvo que ayudar a criar a los más claro, pequeños? pues había que ayudar a criar, pues si Claro. mi mamá, uno cargaba por ahí ya comenzando a caminar, ya estaba embarazada, el otro más grandecito, y así éramos. A todos. Aparte de eso, ella crió unos sobrinos que fueron abandonados por la mamá, y entonces ella crió unos sobrinos, mi tía se fue a trabajar, y Ya. entonces éramos bastantísimos, jugábamos a la escondida, al diablo y todas esas cosas de tarde. Bueno, los reuníamos y jugábamos, pero mi papá una vez en Semana Santa los hizo asustar, nos dijo que eso de que andaba, ¿quién es? Tan, el diablo, les iba a aparecer el diablo. Y entonces nosotros de ahí dejábamos de jugar esas cosas. De ahí nos dedicábamos a la rayuela, a las muñecas. Él nos hizo una casita para que las niñas jugáramos ahí. Y mi mamá nos hacía las muñecas de trapo, porque no había dónde comprar. Mamá nos hacía lindas muñecas de trapo. Y le metía por dentro lana. Hay la que le dicen la balsa, esa hecha una lana. Entonces mamá recogía eso para las almohadas y nos hacía las muñecas nosotros. Cada una teníamos una muñeca. La que era negra, pues teníamos unas hermanas morenas, esa le hacían negra la muñeca. Dice, es que son sus hijas. Y ella nos enseñó a ser buenas madres, a jugar muñecas, pero cuando yo estoy convencida que la hija que juega con muñeca y es buena madre con la muñeca, es buena madre en su vida. Sí, porque yo he mirado muchísimas. Por ejemplo, yo tenía a mi hermana menor. Ella decía que no le gustaban las muñecas, bueno. Pero decía ella, es que esas de trapo son las que no me gustan. Yo quiero una de afuera, de las extranjeras, decía ella en ese entonces. De las extranjeras. Y ella dice, yo sí me gustaban las muñecas, lo que no me gustaba que mi mamá las hacía. Yo quería que las traigan de afuera. Bueno, mi infancia no fue tan... ¿Cómo era el juego ese del diablo? Explíquelo que yo no había escuchado. Hacíamos una línea, ya los parábamos toda igualita y el diablo venía de allá, la Virgen, el diablo y el ángel, 3 eran, el diablo, entonces uno llegaba, el diablo, tan, ¿quién es? Nosotros le poníamos por decir, vos eres azul, vos eres verde, pero escondido para que el diablo no escuchara. Entonces ya, tan, ¿quién es? La Virgen. ¿Qué quiere? Una cinta, ¿qué color? De blanca. Entonces con la Virgen se iba la blanca, pero la Virgen no sabía qué color era. Ella la asuntaba y ya llegaba el diablo. Todas teníamos al diablo miedo porque tan, ¿quién es el diablo? ¿Qué quiere? Una cinta, ¿qué color? Y decía, azul. Yo me voy con el diablo. Entonces mi papá decía, esos juegos no se juegan con el diablo. Él nos enseñó siempre a no querer el diablo, a despreciarlo, a no acercarnos a él. Entonces eso nos decía, pero no pongan el diablo, no pueden poner un santo, decía él así. Ya, pero el juego era así, pues, para que como criar temor, así. Pero era bonito, ¿no? Porque a la final tenía que adivinar qué color era yo si me lo quería llevar. Bueno, hasta así jugamos hasta como los 12 años. De allí ya comenzamos otra vida, pues ya las niñas tenían que ayudar a su mamá en la cocina. Teníamos que dejar lavado platos, las más grandes, y así. Hasta los 12 ¿Cuáles años. eran los trabajos que Sí, tenían fue que hacer? durísima mi infancia, yo la creo, pero muy bonita porque ya no se viven esas cosas. Fue duro por el motivo de los estudios, de los quehaceres. Bueno, los quehaceres no, porque ya los habíamos acostumbrado, ¿no? Pero es algo raro que a pesar de que éramos del campo y todo eso, yo no sabía cocinar cuando me vine con mi esposo. No sabía. Porque mi papá era acostumbrado que mi mamá le cocinara. Él decía, no, muchacha, hagan tal cosa. No, si lo va a hacer, no me hagas mejor. Porque él era acostumbrado con ella. Por eso cuando él enviudó sufrió demasiado. Claro. Sufrió mucho. Entonces nosotros éramos de arreglar la casa, de darle a comer a las gallinas, de ver las plantas, de ver los hermanitos, de doblar la ropa, de lavar. Eso éramos para eso. Pero a la cocina no los acercábamos. A una de mis hermanas mayor sí, pero yo qué voy a decir, yo no sabía. Bueno, yo le dije a Macario cuando me fui que yo no sabía cocinar, nada. Bueno, no. Me dijo, ya está bien. Y de verdad que yo como a los 2 meses, mi casa me la hicieron, yo me fui. Bueno, yo por eso decía que sí me había ido bien, ¿no? Pero es que no me acostumbraba aquí, ¿no? No era mi familia, no tenía nadie. Aquí nunca tuve una hermana cerca, una prima, una tía.
Nunca tuve conmigo esas cosas. Yo me quedé con ese deseo de tener a mi familia y no la tuve. Entonces eso extrañaba bastante, pero a la final me fue bien. ¿Con cuántos años? Tenía 18. Se comprometía con 18. Sí. Y vino ya a vivir aquí. Ya me vine a vivir aquí, sí. ¿Cómo le conoció? Lo conocí, él era de acá, yo nunca lo había visto. Yo, mi juventud fue allá en Novillo, en Flavio Alfaro. Bueno, mi vida fue allá, no lo había visto. Y una vez venía de Flavio viajando yo y lo conocí en Marcos. Él iba a Quito, él estaba trabajando en Quito. Y ahí lo conocí, desde la primera vista se sentó al lado mío en la Reina del Camino, me acuerdo que fue, y se quedó ahí donde yo me quedé. Yo andaba sola, porque nosotros viajábamos sola cuando estábamos allá en Flavio. Íbamos a Novillo y en el carro para adentro, porque ahí se había carro ya. Y allí se enamoró de mí, a los poquitos días se fue a Novillo y fue, a pesar que mi papá ni mi mamá nunca lo aceptaron. No. Y era una pelea. Ahí sufrí hartísimo yo porque llegaba a jugar a la cancha, pero nosotros ya vivíamos frente al parque de Novillo, ya había un parque, ya Novillo ya había mejorado. Y él llegaba a jugar pelota y entonces él allí me entregaba las cartas o me las mandaba con la mamá, así. Bueno, solo con cartas, porque de tocarme nosotros no nos tocábamos nunca. Y entonces él se enamoró, a primera vista se enamoró de mí. No sé qué me vio, pero él se enamoró perdidamente. Él incluso dijo, bueno, nos vamos a casar. Pero según lo de mi papá, él me dijo, ni muerta te dejo casar con ese hombre. Es un desconocido. Mamá decía, yo no sé qué pato ha puesto ese huevo, porque nadie lo conocía. Entonces era extraño para mi mamá eso. Era muy extraño. O sea, no lo querían, ¿por qué? Porque no lo conocían y porque no lo conocían definitivamente, porque él sí era un gran ser humano. Yo me di cuenta desde el principio, era detallista, era un hombre bueno, él nunca me propuso ándate. Yo me fui con él porque es que no me dejaron casar, pero él nunca me hizo una mala propuesta, nunca. A pesar de que era jovencito también, pues somos de la misma edad. ¿Os fugasteis? Sí, de la misma edad somos. Él cumple año en enero y yo en julio, nomás somos 6 meses menor. O sea, y se huyeron, se fugaron. Sí, a pesar de tanto problema, lo jugamos. Mi mamá no me quiso perdonar. ¿Cómo fue eso, esa fuga? Sí, bueno, ya él se venía, ya él dijo, porque mi papi una vez le había puesto horas que salga de Novillo, si no sale hecho 2. Entonces ya él me escribió, me dijo que ya no iba más, que lo sentía, que él había intentado casarse conmigo, pero que no podía porque ya mis padres ya no lo aceptaban, ni siquiera ahí en la parroquia. Bueno, me dio tanta pena y yo le escribí que yo tenía que escaparme porque ya no era otra y que después nos casábamos. Cuando yo ya no me faltaban 2 meses para cumplir los 18 años y era mayor de edad, ahí sí ya me podía casar. Pasa que cuando llegamos acá, nos huimos esa tarde, mi papá no estaba, mi mamá estaba con el niño enfermo, el más chiquito que tenía de seno. Entonces nos escapamos y mi papá, mi mamá no nos querían perdonar. Ya pasaban 2 años y no nos perdonaban. 2 años. Sí, y no nos perdonaban porque él decía que, bueno, él siempre lo que decía era que él quería que sus hijas salieran adelante, que estudiaran, que se prepararan, que él no aceptaba ningún noviazgo mientras no fuéramos profesionales. Y le dolió tanto a mi papá eso, le dolió mucho, muchísimo. Estábamos estudiando. Y ahí mi mamá, cuando murió mi abuelita Rosa, la que le digo que era muy inteligente, mi mamá vino a San Isidro. Y allí con Macario nos arrodillamos y los 2 le pedimos perdón a él. Allí nos perdonó. Los 2. Nos arrodillamos. Incluso a mí me iba a pegar. Ellas castigaban, pues ahí era el castigo. Y mi abuelita, no, un tío, el mayor de mi mamá, le dijo, no le vas a pegar. Ya ha sufrido demasiado, ya le hiciste pagar todo lo que tenía que pagar ella. Entonces no le vas a castigar. Porque ahí le castigaban hasta al hombre, pues, al que se la llevaba también. A los 2. Pero él tan humilde. Desde allí descubrí un gran corazón en mi esposo. Él humilde, él se le arrodilló, le dijo, Ramonita, tiene que perdonarme. Porque yo ya tengo a su hija, cuando no tuvimos hijos, no podíamos tener hijos hasta los 7 años. No pudimos tener hijos. Tanto y tanto hacer tratamiento y todo, y logramos a tener la niña, pero nosotros no teníamos hijos. Bueno, mi mamá se alegraba porque decía, bueno, la final tienen que conocerse, mejor que los hijos lleguen después.
y todo eso, ¿no? Pero cuando fui la segunda vez a Novillo, mi mamá ya tenía cáncer. Mamá ya tenía cáncer. Y fue poco el tiempo que la gocé, murió enseguida, un año tal vez duró. Mi mamá murió y su hijo quedó pequeño todavía. Y los demás todos estaban así. La mayorcita que lo cuidó a mis hermanos tenía 15 años. Ella no se casó hasta los 40 años, más de 40. Alcanzó a tener un solo hijo. Porque ella la promesa que le hizo a mi madre que cuidaría a sus hijas, las que quedaban solas. Y que ella las cuidaba siempre. Y las cuidó hasta que no se comprometió la última, ella no se casó. Alcanzó a tener un solo hijo. Era la mayor ella, ¿no? No, es la quinta, porque las mayores ya teníamos fuera. Ya teníamos compromiso. 7 quedaron a poder de mi papá. Porque somos 12, yo tenía una hermana que salió embarazada en la casa. Mi papá era demasiado estricto, celoso, y mi papá se quedó con la niña. A la final nunca sabíamos que si era hermana o era... Y es también mi hermana, somos 12. Todas llevamos el mismo apellido. Y así fue mi vida. Bueno, me vine con Macario, ya les conté que yo no me acostumbraba acá. Ya les voy a contar a la escena que me pasó. Los carros viajaban por allá, no había la carretera, viajaban por esa loma. Y le cuento que yo me vine con unos zapatos y me hice ampolla caminando toda la noche que huimos. Toda la noche huimos caminando. Toda la noche caminaron. Toda la noche caminamos. Es que de Novillo, pues no, y teníamos que huir, era a pie porque en carro nos alcanzaba. ¿Y dónde llegaron caminando? A Marcos. A Marcos, con los pies hechos pedazos. Y ahí cogimos carro y nos venimos por acá, por San Vicente. Yo no aguantaba los pies, era un solísimo, era en el 30 de junio, el día de San Pablo yo me fui. Y yo no aguantaba los pies, yo quería llorar, y ahora esa tierra que estaba el polvo calientísimo con ese sol, y había de esa catarama, si conoce esa planta, oiga, me metí de esas espinas, y yo llegando aquí en la salida allá, les juro que yo lloraba, yo no quería avanzar un paso más, y desde ahí comencé a arrepentir de eso que me fue tan mal. Claro. Y le digo que eran los pies llenos de espina. Mi suegra el otro día me sacaba, era así, pero una detrás de otra. Yo no aguantaba, 3 días yo no podía ni parar. ¿Qué luna de miel habré tenido con todo mi pie hinchadísimo? Bueno, y eso era como que me había ido mal, me fue mal, no me fue bien, entonces eso, como un mal recuerdo. Bueno, ahí llegué, bueno, después vino el sufrimiento de que ya nos dijeron que no podíamos tener hijos, yo era la que no podía. Entonces él comenzó, bueno, tuvimos problemas porque él decía, bueno, sí, si algún día ya tú no puedes tener, vamos a dejar pasar un tiempo, yo podría tener hijo en otra mujer y yo lo traigo. Y eso tampoco me gustó a mí porque imagínese como mi papá le dijo, mi papá se enteró y le dijo a mi papá, ¿qué pasaría si fuera mi hija, que fueras tú el que no pudieras tener hijo? ¿Te gustaría que mi hija te dijera algún día me embarazo de otro hombre y yo te lo traigo aquí? Es lo mismo, los sentimientos no cambian. ¿Sí? Bueno, desde ahí él cambió, desde que mi papá le habló, le dijo no. Y yo me llevo a mi hija. Yo me llevo tranquilamente a mí, ahí te queda. Pero yo me llevo a mi hija no sufre más por esto. Y ahí hablaron, él vino mi papá acá, mi mamá, así nunca. Solo cuando murió mi abuelita, después a visitarme a mi casa, nunca. Mi papá sí vino como 3 veces. Y le dijo a Macario, habló con él, le dijo no puede ser así. Ya mi hija se va conmigo y se acabó aquí el lío, búscate otra mujer que tenga hijos, pero si no puede, no la vas a esforzar, ni la quiero que la haga sufrir más. Bueno, yo me resigné y yo dije, bueno, si me toca irme, me voy. Pero a la final yo ya tenía mi casa, Macario me había hecho mi casa, tenía una vaca que él me había regalado, tenía animales, tenía mis plantas, que lo que más adoraba, mis plantas, mi casa era llena de plantas, entonces eso me dolía también dejar. Y bueno, de ahí él me dijo, yo tengo fe mucho en la Virgen del Monserrate. Si ustedes se dan cuenta, en la sala la tengo. Y bueno, como a los 5 años, una amiga me dijo, oye, ¿se acuerda que antes hacían las romerías a Montecristi? Me dijo, vamos a la romería de Montecristi, caminemos de Manta a Montecristi. Hazte una manda, porque vas a tener un hijo. La Virgen me concedió a mí un hijo. Hazlo tú, que verás que te lo va a conceder. Y lo hice la manda. Y ofrecí subir las escaleras de rodillas el día que cuando ya pudiera llevar a mi hija a la iglesia. Y le cuento que, bueno, tanto y tanto me embaracé de la niña.
Y ahí nació mi hija en el 83, en ese invierno bravo. Yo casi me muero del parto porque no había médicos aquí. Y porque el doctor me había dicho que mi parto era del 15 de mayo en adelante y me adelantó el 1 de mayo. Entonces, claro, no alcancé ahí a buscar médico y tuve que compartir aquí, pero casi me muero. Sí, tuve 8 días ciega, no veía, mi hija no mamó el seno porque yo no me asuntaba. Parece que me inyectaron demasiado, unas inyecciones que las parteras ponían, y eso hizo que yo perdiera la memoria. Bueno, estuve muy grave, pero mi hija nació. Y ahí, después de 7 años. Sí, a los 7 años. Y no, o sea, ¿no acudió a algún médico o algo? ¿O claro, sí, estaba en tratamiento. Por eso el doctor me había dicho que el parto era del 15 en adelante. Entonces yo me iba a Chone, por ejemplo, al 10, 5 días antes. Pero es que sale el 1 de mayo, entonces... Claro, no había manera de controlar. No había manera, ni no había cómo pasar. Los ríos eran hondos, quebradas, había que caminar, era inmenso el camino para llegar a Chone o para llegar a San Vicente, a Bahía. Entonces me cogió el parto de un ratito y sí, me vi mal, casi pierdo la vida. Y mi hija nació. Y bueno, fue la alegría más grande porque Macario, él siempre quería que fuera mujer. Él adora a las niñas mujeres. Él casi los varones no le llama la atención, él adora a las niñas. Y bueno, como padre ha sido un excelente padre, como abuelo, demasiado bueno. Entonces esas son las cosas que a uno la retienen, pues, porque puede vivir en medio de un conflicto usted, pero hay una cosa que la detiene, que se queda ahí. Yo creo que el que me detuvo aquí fue Macario. Fue él, porque sus actitudes no fueron malas. Bueno, él siempre decía tal vez la desesperación. Incluso el día que habló con mi papá, él lloraba, le dijo: don López, yo no me quiero quedar sin hijo. Mire, él fue criado de unos abuelitos que vivían aquí. Sí, él no fue criado de los padres. El papá lo perdió en un juego de naipes. A ver, cuente eso. Esa historia la cuenta él. Esa historia la cuenta él. Sí, él fue criado de una familia y nació, y a los 4 años jugaban pues de antes los viejitos, y el señor que era viejito, no tenían hijos los dos. Entonces una noche le dijo: juguemos a Macario, y se lo ganó y se lo dio. Él sufrió mucho. Macario tiene un trauma terrible con eso. Claro. Y yo creo que ahora último, cuando estuvo con esa enfermedad que tuvo, eso bastante le afectó. Él vino donde él lloró mucho cuando se fue. Él no se quería ir al lado de los hermanos. Lloraba demasiado, y ahí le dieron a otro hermano para que estuviera con él y se consolaran. Bueno, se criaron los dos ahí. Pasa que cuando el muchacho tenía 18 años lo mataron en Pechichal a su hermano. Ahí también enloqueció Macario. Entonces él todo ese trauma lo venía arrastrando. Mire, le dijo que toda esa finca que usted ve aquí hasta arriba Pechichal era de la papá. Le dijo que eso era de él y que él, como no tenía hijos, le iba a dejar a él. ¿Qué pasó? Cuando ya tuvo los tiempos pasaron y él vendió la finca y nos dejó solo este pedazo de aquí. Pero nosotros lo compramos. Esta finca arrancaba de aquí hasta Pechichal. Nosotros compramos esto, y a mi hijo, al que le dejó fue al Coco una casa ahí en Esquina. Él lo quiso mucho y él quería nieto. Él era el que más quería que yo le diera un nieto, que él quería conocer mis nietos, pero sí lo alcanzó a conocer, el varón. Y bueno, él también tuvo una historia, mi hijo. Mi hijo me nació enfermo. Marlon. El otro, Miguel Ángel, el que le sigue a Gabriel. Él me salió enfermo. Muy enfermo me salió el niño. El niño le pusieron meses de vida. Pero sin embargo, la fe remueve montañas. Yo seguía creyendo en Dios y seguía creyendo en Dios. El niño nació con unos ganglios cancerinos en el cuerpo, en todo su cuerpo. Oiga, lo tuvimos. Yo no había dónde no lo llevamos. Créame lo que nosotros vivíamos en los hospitales con el niño. 11 años. 11 años de sufrimiento. Imagínese lo que arrastraba Macario criando a la niña solo. Y yo de hospital en hospital. Hasta que lo desahuciaron en Quito una vez. Al niño me lo desahuciaron. Y lo trajimos a morir a la casa. Y él tenía un padrino que ya murió hace poco, don Adelmo Torre, que era un policía aquí, con la esposa. Y él vino a visitarlo ese día y trajo a don Tarcisio Segovia, lo trajo a visitar acá también al niño. Y el don Tarcisio, desde que llegó, me dice: ay, señora Virginia, usted está dejando morir a este niño tiene remedio. Este niño, le prometo que yo se lo levanto.
Dije, Macario se levantó de la silla y le cogió de los hombros. Le digo, dígame que eso es verdad. Sí, dice, hermano, yo te salvo tu hijo. El niño está ojeado. Pero nosotros nunca creímos en esas cosas. Nosotros no creemos en mal hechizo, en ojo. Nunca hemos creído en eso. Oiga, le dijo Macario, yo pongo toda la fe del mundo. Nosotros le llorábamos y anda, búscame ruda de gallinazo y zorrilla. Y una sábana blanca. Y aguardiente. De ese currincho que le llaman. Lo hemos traído. Con Macario se fue en una mula, porque en ese tiempo no había moto. El transporte del hombre era la mula, el caballo, el burro. A buscar y le entramos. Y él lo sobó, lo cogió y lo amarró todito. Ya el niño no comía ni nada, él solo el estomaguito le brincaba. Se veía que estaba vivo porque, oiga, y lo dejó envuelto en esas sábanas con todos esos montes, que eso sí apesta. La ruda de gallinazo, no sé si alguna vez ustedes lo olieron. Es apestosísima. Y lo mismo la zorrilla. Y le dijo, y una señora en Santo Domingo nos había dicho que le cogiéramos los zorros y le diéramos caldo de zorro al niño. Ahí le dicen la raposa, yo no sabía ni qué era la raposa. Y le dimos al niño eso, primero lo curó y el niño como a las 5 de la tarde pedía teta, que quería teta. Y le comencé a dar de comer así de poquito, y el niño a los 3 días, el niño ya comía con su manita. A los 3 días el Señor me salvó el niño. Y comenzamos a darle el zorro. Y la gente nos traía, los mataban y nos traían esos zorros apestosísimos, pero había que hacerlo. Y el niño comía. Y mi hijo se me salvó. ¿Qué edad tenía? 11 años. ¿Con 11 años estaba 11, tan enfermo? Sí. Pero desde los 8 meses el niño ya comenzó con la primera fiebre y a salirle los ganglios en el cuerpo. A los 8 meses. De ahí mi hijo... Bueno, el doctor dijo que quedaba estéril, que el niño no podía tener hijos porque la mayor parte de los ganglios se les habían posentado en los testículos. Y esos testículos eran horrorosos. Y ahí, bueno, el doctor lo dijo, lo llevamos a Manta, un especialista, ya fue tratándole ya con medicina, pero la medicina natural nunca le dejamos de dar. Nos dijeron que los de esto, nosotros todo le dábamos al niño. Y mi hijo se salva. Y alcanzó a tener 2 hijas. Y era increíble. Yo no podía creer que eran de él, pero son idénticas. Ay, la Melanie es igualita. Sí, pero alcanzó a tener 2 hijos. Ya están grandes las niñas. Y de ahí a los 10 años tuve a Marlon. Ya el doctor me dijo, bueno, yo no podía tener hijos. El doctor me dijo, me hizo una eco, me dijo, ya no puede tener más hijos, ya hasta ahí se quedó. Y ya, pues yo nunca me cuidé. A los 10 años me embarazo del último. O sea, ¿usted cuántos hijos tuvo en total? 3, sí. Primero 2 y luego a los 10 años... El varón y luego Marlon a los 10 años. Sí, él vive en Muine, es ingeniero agropecuario, trabaja en Agripat. Un muchacho muy estudioso, él también es catador de café, uno de los más jóvenes de Manabí. Y ha sido muy inteligente el niño, muy responsable. Yo no tengo queja de mi hijo, porque él es un buen hijo. Ahora miren, Macario como estuvo enfermo, él no puede trabajar tanto, ¿no? Pero le compró 400 plantas de tomate y yo quisiera que algún día las visiten. Están demasiado cargadas, demasiadas hermosas. Mi esposo trabaja en un ciclo corto, él trabaja todo. Hermoso, hermoso el tomate. Y él está feliz de que su padre esté entretenido y que tiene de dónde ingresos. Sí, muy bien. Está lindo. ¿Y los bautizos cómo fueron? ¿No? Al primero, no, bueno, a la primera, ¿no? ¿Al de cuántos? La mayor, sí. Eso es. ¿Al de cuántos meses la bautizó? Yo a los 5 meses, por una historia que Macario tuvo, que ya, bueno, yo le digo, cuéntala, ¿no? Porque nunca casi se la cuenta a nadie, fue una historia muy triste. Entonces le teníamos miedo al diablo también. Claro. Y le bautizamos así pequeño. Y el otro lo bauticé al año y medio y Marlon a los 2 años. Claro, ya se perdió el miedo. Sí, ya se perdió el miedo. ¿Y por qué dice que era una historia triste? Porque yo la viví con él. ¿No se puede contar o sí? Él la va a contar hoy día. Mire, él desde que era pequeño, como él fue, bueno, la gente creía en el diablo, ¿no? Y él fue jugado por un juego de azar. Él dice que él toda una vida encontraba perros negros, perros blancos que lo seguían, de noche lo chifleaban, ahí en la casa donde se crió él, aquí arriba. Era una casa grande, vieja, así como la que está ahí de frente, así era la casa. Bueno, después esta gente compraron y la desbarataron, la casa era muy, pero muy bonita. Y él le comenzó a tener miedo. Él le comenzó a tener miedo con todas las cosas. Y una vez le pasó algo que vivimos, nosotros vivíamos arriba
iba en Pechichal, en la entrada de Pechichal hacia arriba era la casa de nosotros, porque ahí termina la finca. Entonces el señor, para que cuidáramos allá, que había café, plátano, piña, nos hizo la casa allá. Y él había una viejita que la visitaba todas las noches, la viejita Jacoba, que era tía de él. Y se le apareció un día algo muy raro que todos dos vimos, que yo no le puedo dejar de mentir. Le cuento que eran las 8 de la noche, era de noviembre a diciembre. Y me dice, vamos para mi tía Jacoba. Yo le digo, no, porque está haciendo mucho aire, en esa punta sí ventea, y la niña estaba gripada. Le digo, anda, vos nomás. Yo me quedé con la lámpara prendida, y él se fue con un foquito para donde la tía a visitarla, porque eran dos viejitos solos que habían ahí. Nunca tuvieron hijos y estaban botados ahí. Él todas las noches iba a visitarla. Salía del trabajo, porque él jugaba pelota, él ha sido arquero. Él fue arquero profesional. Jugó muy bien. Todavía hace poco jugó en la Estrella del Recuerdo de Manaví. Muy bueno, arquero, excelente. Entonces, él llegó de jugar y se fue para allá. Oiga, cuando al ratito me gritaba, pero con una voz extraña. Estábamos como de aquí a la salida de allá, o menos tal vez, como de la señora Hortensia, así. Virgen, Virgen, ¿qué? Ven acá y trae la niña, me decía, trae la niña. Y yo me bajo con la niña. Hacia abajo había una montaña que de la noche al día, sin llover, sin nada, se había hundido. Se hundió todito eso. Dice, míralo, y se había hecho una laguna. Y mira lo que hay allá. Dice, un hombre me trae y me quiere llevar allá. Pero yo dije, ¿está borracho qué? Pero en un ratito, ¿qué? ¿A dónde tomó? Y cuando miro, era una cosa larga, así, larga. Y brillaba así, como un árbol de Navidad. Yo lo vi, que no me lo contó él. Cuando él era como hipnotizado, como algo, dice que desde que salió de allá alguien lo agarró de la mano. Y cuando se dio cuenta, él estaba casi llegando allá abajo, y él caí que como que cobra su memoria y sube de nuevo, y me viene a llamar a mí para que vea eso. Oiga, los hemos amanecido ahí rezando, porque hemos sido bien rezadores, todos, rezando con la niña y todo eso. Y él dijo, dice, ¿será porque no he bautizado a mi hija? Y ahí fue cuando la bautizaron. En el momento ya... Sí, pero eso fue real, eso fue real. Yo no le miento, y él cuenta, y todavía cuenta, y antes lloraba. Cuando se acordaba, él lloraba, la gente le preguntaba, él sí contaba su historia, le pasaron 2, pero esa fue la más dura que vivimos. Mire, otra vez teníamos sembríos ahí en la curva, aquí lo que es la curva. Y le cuento que ya el niño estaba grandecito, el Marlito, de 5 años. Y dice, Virgen, vamos para que me ayudes a matar unas arrieras que me están comiendo las plantas. Tenía sembrío en ese bajo de tomate y pimienta. Y melón, 3 cosas habían ahí. Y le cuento que eran como las 10 de la noche mientras estuvimos matando esos animales. Cuando hemos visto una luz del cielo, así enfocándonos, pero hacia abajo así. Y nosotros nos quedamos hipnotizados, no sabíamos para dónde coger. Bueno, dicen que eran ovnis, porque no se puede dar otra explicación, ¿no? ¿Y qué hizo él? Él sale corriendo y me deja con el niño botado. Ahora eso no seguía, así con el niño, le cuento. Pero yo nunca abandoné a mi hijo, yo lo cogí al hombre. Tenía 5 años el niño, pero él se acuerda, mire, él se acuerda clarito. Y hasta que él pasa un carro, y el maco con eso como que coge valor y se regresa a vernos a nosotros. Y ese foco viró así. Y mire, son 2 cosas que nos pasaron a nosotros. Yeah. Y eso yo lo viví. Y eso, bueno, después que he leído y que he vivido, yo pienso que fueron ovnis. Porque ¿qué explicación nos da enfocarnos desde el cielo acá? Imagínense. Entonces, esas fueron las experiencias que he vivido con mi esposo. Bueno, yeah. Tuve 3 hijos, tengo 6 nietos. Bueno, no tengo mis nietos todavía. Espero sí vivir unos días más para conocerlos. A pesar que a mi edad que tengo ya debería de tener bisnietos, pero mis hijos los tuve ya a los 25 años, a la Gaby. Entonces, mientras crecieron, me he envejecido, pero todavía están ahí, solo hasta nietos he llegado. No sé si alcanza a conocer los bisnietos. Y volviendo a los bautizos, ¿cómo elegían a la comadre y compadres? Verá, cuando nosotros elegimos a la primera, ella fue es un hermano de mi mamá, pero ella con el marido nos ayudó mucho cuando yo estuve en mi parto. Entonces, en gratitud, nosotros le quisimos hacer comadre a ella. Y cuando Miguel Ángel
Bueno, él pidió, el compadre le pidió a Macario que él fuera el padrino con su esposa porque eran casados, ¿no? Entonces él le pidió y le hicimos los compadres. ¿Quién era? Adelmo Torres y la esposa. ¿Se acuerda del Colorado, el policía? Sí. Él con la esposa, con la comadre Flor María. Y bueno, mi hijo nunca aceptó ese padrino porque lo retaba donde quiera que lo encontraba. No quería ese padrino. Y él me decía, cuando me busques otro padrino, búscame otra gente. Ese hombre es amargado, me reta delante de gente. Era cuando lo encontraba con las bicicletas por ahí que andaba. Ya va a la casa, le decía. Le hacía quedar el mal delante de los amigos y él sí que no quería ser padrino. Y el último, bueno, el padrino, mi hermano. Yo tengo un hermano en el Carmen que es ingeniero agropecuario y él también, bueno, conversando con él, yo fui madrina de una hija de él, entonces él me dijo que era el padrino y él fue mi hermano. ¿Y la madrina? Y la madrina fue la comadre Yesenia Vera. Sí, ella fue. Y así tuve. Aunque no me ha gustado decirles compadre, pero yo los respeto mucho. Yo tengo bueno, hasta aquí sabe cuántos ahijados tengo. Tengo 105 ahijados. Wow. Sí. Porque antes aquí en San Jacinto yo daba catecismo. Y aquí no había capillas en San Lorenzo, en San Benito, en la Florida, en ninguna parte. Entonces nosotros recogíamos a toda la gente de las comunidades aquí en San Jacinto. Y yo daba catecismo solita. Daba 3 veces a la semana. Entonces esos niños en gratitud me buscaban de madrina y yo tenía en confirma 7, 8, en primera comunión, en todo tenía madrina por allá y por acá. Y usted me ve a todo el mundo, hola compadre, ahijado, ese es mío. Y los niños de San Jacinto, la mayor parte, que tienen 16 a 18 años, me dicen comadre. Pero es porque los papás son mis compadres. Entonces ellos me dicen comadre. Y tengo muchísimos compadres, así. Bueno, esas no puedo quejarme de la vida. Bueno, últimamente me enfermé de diabetes, con presión arterial. Eso sí me afectó mucho, se me bajó la autoestima. Trabajé todo el tiempo dirigiendo la capilla, la comunidad. Eso, cuénteme, ¿cómo fue un poco el...? Bueno, me ha comentado antes en la entrevista que lleva 40 años de catequista. 42 cumplí, pero 42. Dando 40. Ahora estoy solo ayudando. ¿Y cómo comenzó? ¿Cómo empezó en eso? La primera vez que yo llegué a San Jacinto, llegué en el mes de junio. Las fiestas de San Jacinto son hoy. Hoy es la fiesta de San Jacinto. Entonces, no había quien diera catecismo. Yo era pelada, pero yo ya venía de dar catecismo. Yo ya daba iniciación en novillo. Entonces mi suegra me dijo, vamos Virgen para que dé catecismo, y yo me hice cargo de dar catecismo y desde ahí comencé, me gustó y comencé con jóvenes, con niños y me fue bien dando catecismo. De allí, bueno, organicé también lo que era la escuela. Bueno, mis hijos no estudiaron aquí, pero siempre estaba a la mira de las fiestas y hacía las fiestas, yo siempre organizaba las fiestas con otras amigas y bueno, me fui a San Isidro a trabajar por la UCASI. Desde que la UCASI se fundó, nosotros trabajamos incansablemente por las organizaciones, en lo social más que todo. Trabajamos 15 años sin parar. De allí nos retiramos cuando la pandemia, nos retiramos de la UCASI. Nosotros vivíamos en San Isidro, trabajábamos. Fui presidenta de la cooperativa que ahora es Calceta. 4 años fui presidenta de administración. Hasta que la fusionó porque ya la SED comenzó a meter muchos líos y tuvimos que fusionarla y la fusionó la Calceta, que son los mismos socios que llamaba CUCSI, la cooperativa de los campesinos. Bueno, administré eso, fui vicepresidenta, he tenido algunos cargos en lo que fue los directorios pasados. Mi esposo fue 4 años presidente. Ahí fue Vilma Vélez, de allí don Alfredo Nero y de allí, bueno, han venido pasando Eugenia. Pero yo trabajo desde que se fundaron las primeras organizaciones. Tenía 18 años cuando comencé a trabajar a través de la iglesia con los sacerdotes vascos. Comenzamos a hacer los trabajos comunitarios. En esa casa no había la casa de acá, nada de eso. Nosotros comenzamos de cero con una casita vieja que había ahí. Yo era tan jovencita, pero sin embargo yo le metía ñeque porque a mí me gustaba el trabajo comunitario. El catecismo, ya daba catecismo, pues entonces si estaba catecismo ya estábamos en las 60 organizaciones que en ese entonces eran. Entonces comenzamos a trabajar. ¿Y qué tipo de trabajo hacían comunitario? ¿Qué es lo que...? Lo que más sembrábamos, pues cebolla, cilantro,
sembrábamos verdura, la gente en las comunidades sembraban maíz. Y también lo que más hacíamos era bollo, tortilla. Los días domingos salíamos a vender arroz colorado ahí al parque y toda esa. ¿Y para qué eran esos fondos, esos trabajos? Para la organización, para fortalecer la organización campesina. En ese tiempo no éramos de derecho, éramos de hecho nomás. Pero sin embargo ya estábamos unidos, ya estábamos los campesinos unidos. Y recuerdo tanto a don Bolívar Mit, que ya no está con nosotros. Él nos cantaba unas canciones que nos animaban. Me acuerdo de una canción que dice: no te dejes, campesino, agobiar por la pobreza. Y esa canción siempre nos animaba a seguir adelante. Era muy joven y sin embargo yo seguía a él, porque él unas canciones que nos hacía y nos animaba a seguir adelante, y muy bonito. Hace tiempo conseguí un libro donde están los cantos de él, y lo tengo, y siempre los canto, porque a los niños les enseño que fue una persona que nos ayudaba, a la señora Enriqueta, a don Milagro Zambrano, a don Intriago, con don Joel, parece que era quien llamaba. Bueno, ahí conocí a Vilma, a Hilda, a Nieve, los hicimos amigas desde ese entonces. Hace poco murió mi amiga Nieve, me arrancó un trozo de mi vida y se llevó con ella, porque con la que siempre trabajé fue con ella. Trabajamos en núcleo, y nosotros pertenecíamos al núcleo de San Pablo, donde nos reuníamos todos los meses, hacíamos la comida juntas. Entonces a mí me dolió mucho la muerte de Nieve, incluso la lloro todavía cuando le encuentro en una foto. Yo la lloro porque no es con Vilma y ella, para mí son mis hermanas que no estuve cerca. Esas fueron mis hermanas, y cuando ella murió ni siquiera la pude ver, no la vi porque era pandemia y me había dado el COVID, pero me dolió mucho ni siquiera ir a visitar. Gaby no quiso que yo vaya a visitarla porque la podía contagiar. Y bueno, ya ella está allá. Siempre la recuerdo con mucho cariño. Y la primera comida que hicimos para Raíces y Sueños fue con ella. Fue con ella. ¿El Aguacasi con qué objetivo se formó? ¿De juntar a los campesinos y organizarse? Para trabajar en conjunto, para que el trabajo no fuera de uno, sino de todos, porque esa fue la enseñanza que nos dio la palabra de Dios. Nosotros nunca dejamos de leer la palabra de Dios, porque la enseñanza que la palabra nos dio. ¿Qué hacía San Pablo? Reunir la comunidad, y nosotros reuníamos y vamos a hacer esto, y hacíamos, y lo cumplíamos. Más que todo, no todo eso. Nosotros, yo creo que la fe era que nos unía, de seguir adelante. Había gente muy, a pesar de no tener estudios, pero estaban preparadas para la vida, estaban preparadas para la vida, y que ellos nos dejaron unas enseñanzas muy bonitas. La señora Enriqueta, que nos enseñaba a visitar a los enfermos, a curar los ojeados, a curar a la gente que estaba enferma, a visitar a los enfermos. Ella visitaba las comunidades. Aquí conseguía una cosa y más allá la regalaba. Muy bien. Y esa fue una enseñanza que nos dejó muy bonita. Don Milagro Zambrano, la misión, porque él era misionero y nos enseñó a ser misioneros a nosotros también. Entonces esas cosas nos unían a nosotros, para trabajar en unión, para que el mal de uno fuera de todos y el bien de uno fuera de todos. Qué bueno. Sí. 53. Bien, vamos a... Ya. No, que nos cuente un poco más de la organización, porque usted pues tiene mucha experiencia y nos ha nombrado a varias personas, pero que es importante tenerlas en cuenta en la historia de San Isidro. Y descríbanos un poquito mejor cada una, y también si hay alguna otra persona. Por ejemplo, yo me acuerdo de la señora Elena, la de la Chonta, y otras más, Elena, ¿no? Después vino Dolores, el finado, ¿cómo llamaba el que murió en ese hombre era incansable en el trabajo? Y que no recuerdo el nombre, que era de ahí de la sierra. Enrique. Don Antonio. Don Ceballos. Antonio, sí, él también era muy colaborador. Bueno, y háblenos un poco más de la señora Enriqueta, que ella ha sido como creadora de este pueblo. Y yo creo que hay muchas cosas que decir. Yo me acuerdo cuando yo recién la conocí, y ella era que tenía su carácter, ¿no? Porque ella era no que andaba con la risa ni nada, ella era seria, una persona muy seria. Y le cuento que siempre yo la puedo catalogar como la Madre Teresa de Calcuta. Yo soy admiradora de la Madre Teresa.
y las cosas que la madre decía, siempre las escuchaba en la boca de la señora Enriqueta. Y me acuerdo que una vez nos fuimos a una reunión y teníamos que caminar y ella andaba de misionera con su bastón. Y ella decía, me da pena con ustedes que son tan jóvenes y yo que voy adelante y ustedes van atrás. Y yo le digo, pero es que nosotros tenemos que seguir sus pasos. Le digo, vamos a ir siguiendo sus pasos. No, pero deben de ser ustedes las fuertes. Y de verdad que no íbamos nosotros como quedando, porque era un solísimo. A ella no le importaban los soles, no le importaba el tiempo, la distancia. Era una mujer, ¿qué le puedo decir? Muy humanitaria. Usted llegaba a la casa de ella, nunca le daba, así sea una frutita le regalaba. Y era pobre. Y era pobrecita, no tenía nada, vivía en una casita casi en el suelo. ¿Cuánta gente dormía en aquella casa? Ahí dormían un montón. Una vez dormimos ahí, pues, es que antes las comunidades se hacían lejísimas. Claro. Porque no había carro, no había moto, y nosotros teníamos que dormir allá en San Isidro para las 6 de la mañana levantarnos a hacer las reuniones. Porque nos tocaba cocinar, y cuento, en esa salita metió como a 30, pues. Ahí dormimos las mujeres acá y los hombres acá en un cuarto. Pero ahí todita, y no nos tendió colchones ni nada de esas cosas. Unos petatitos así, nos tendía una sábana y ahí dormimos todos. Digo, una noche se pasa como quiera. Así nos decía. Y es verdad. Porque una noche, dice, en un baile se la pasan parada bailando. Y acá, pero conversamos hasta la 1 de la mañana. Lo que ella contaba era algo tan hermoso que usted quería amanecerse conversando con ella. Yo la admiro mucho. Y siempre que la veo en una foto que la tengo, yo digo, ¿cuántas mujeres con esta hubieran aquí en San Isidro? Este San Isidro fuera algo, aunque San Isidro no lo catalogo como un pueblo relajoso, machista, no. Este pueblo es solidario. Yo le digo, hay acogedor, este pueblo es acogedor, donde usted vaya, encuentra gente solidaria, gente que si usted le habla de la UCAS y de las organizaciones, alguien le cuenta, porque todos estábamos en la organización. No llamaba UCAS, y nosotros le llamábamos la Unión de Organizaciones, tampoco le llamábamos así, nosotros decíamos las reuniones de la iglesia, donde nos reuníamos. Allí comenzó el tiempo cuando entró el FEC aquí a San Isidro. Me acuerdo que dio un proyecto para Pechichal y San Lorenzo de maíz. Y la chicha también. Estaba la señora María, la señora María, don Genaro, toda esa gente. Esa gente, Edith, que nunca la voy a olvidar, mi Edith también, mi amiga del alma, que también ya se fue. Y trabajaban en conjunto. Y le cuento que vino a dar un proyecto de maíz a la gente, y la gente el siguiente año se animó porque le fue bien. Entonces ahí fue entrando. El primer técnico del FE fue don Fernando Camacho. Él fue el primer técnico ahí. Y ahí el FEC se fue entrando en las organizaciones, fue con apoyo, bueno, ni bien ni mal, pero igual ayudaron. Y más que todo las organizaciones ya se fueron haciendo de derecho. Ahí el primer presidente de la organización campesina fue Víctor Vera, que ya también murió. De ahí fue Franklin, de ahí fue Macario, de allí fue la señora Vilma Vélez, que también, verá, y resaltar tanto que resalto es a la mujer. La mujer campesina era una mujer que no era tomada en cuenta para nada. Jamás estábamos en directiva, jamás nosotros ir a una reunión porque eran los hombres. Pero el FEC nos apoyó con un proyecto de mujeres para salir adelante, y yo me acuerdo tanto que también el FENACLE trajo a una señora que llamaba Luz María, y ella nos enseñó a hacer liderazgo, nos enseñó de liderazgo a la mujer, y comenzamos a comenzar a elegir a mujeres que fueron San Isidro muy representado por mujeres. Y lo que más me gustó era que ya toditas las del campo sabían hablar. Antes ni una mujer le hablaba en una reunión, no le hablaban. Pero de ahí comenzamos como Lora, así, asado, y a defendernos, y a tener los derechos, y a defenderlos de la familia y de la sociedad que nos acusaba, que si una mujer hacía algo y era algo que era impecable, pero Dios nos perdonaba y la sociedad no los perdonaba. Entonces comenzamos a sentir apoyo a las mujeres. Y hoy día me lleno de orgullo sabiendo que la Vilma fue la primer presidenta de la OCASI mujer. Mi hija fue la primer mujer comisario en San Isidro. Gabriela Kuzma fue la primer mujer comisario en San Isidro. ¿De qué época me habla cuando cuenta lo de las charlas de liderazgo y eso? Más o menos. Yo le hablo de unos 30 años. Ajá. 30 años. ¿Sí? Y comenzamos a tener ese apoyo del FE.
y de otras organizaciones también en el municipio mandaban para hacer charlas a mujeres y comenzamos a capacitarnos y a aprender a defendernos. Bueno. Pero ahora sí que yo me lleno de orgullo cuando una mujer es, por ejemplo, la Junta Parroquial tiene una mujer. Y yo no peleo por las del Grupo Social Fe que nos enseñó, ni la OCASI. Yo por todo el pueblo. Porque si usted va a una organización, dice allá en tal es una mujer que lidera. Por ejemplo, en Jejenal, Yaira es una mujer que nunca hablaba, que ni con cuchara se le sacaban las palabras. Vean ahora cómo se defiende, a través de los seminarios que tuvimos y de las enseñanzas, que no tuvimos que leer tantos libros para salir de la esclavitud. Porque nosotros las mujeres éramos esclavas del marido y de toda la gente. Éramos esclavas, nosotros no salíamos de la casa, las que iban a reuniones eran los hombres, porque las mujeres no podíamos defendernos ni nada. Pero bueno, yo me preparé y bueno, hubo la oportunidad que en el FEC, no, en AU casi, vinieron unos chicos de Guayaquil, de FENACLE, Intriago, ¿cómo llamaba este chico? Intriago. Ya, vinieron a pedir que fuera una persona a capacitarse a Guayaquil por un año. ¿Cuántos son la otra? 54. 54. Por un año. Entonces Vilma me envió a mí a estudiar a Guayaquil. Por eso estudié agroecología, donde para aprender a manejar las materias básicas que teníamos aquí. Sí. Y entonces lo aprendí muy bien, pongo en práctica, mire mis frijoles, pepino, yo tengo de todo, pero lo hago orgánicamente, yo no desperdicio nada. Y gracias a esa ida allá a Guayaquil aprendí tanto, fue un año. Y bueno, me gané una beca a Brasil. Sí, me gané una beca a Brasil, pero la vida me dio otra cosa. El día que me iba a ir me dio derrame facial, me viré toda y no me pude ir a Brasil. Pero sí me quedó esas ganas, ese deseo de seguir practicando, pero nosotros sembramos con materia orgánica. Nosotros no consumimos el químico. Y a la gente le invito a hacer chácaras, pero háganlo con los desperdicios que usted hace en la casa. Mire, yo lleno esos sacos que están ahí, los lleno de pura materia orgánica, de todos los desperdicios. Las hojas las recojo y las lleno, le pongo un poco de tierra y mire las matas que se cosechan normal, sin composta, fumigarle, sin nada. Y nosotros consumimos orgánico, todo lo que tenemos. Y ahorita tengo un emprendimiento de cercas vivas, o sea, que plantas de cercas vivas. Y estoy vendiendo plantas vivas, de cercas vivas, estoy vendiendo de adornos, algunas cosas. Eso lo tengo allá, mi vivero, y ese es mi emprendimiento. No he dejado de trabajar con orgánicos, sigo trabajando y me hago mi realito, porque igual si vendo. Ahorita tengo encargado 20.000 limoncillos para cercas vivas. Entonces tengo plantas, vendo plantas a la que quieran. Ahí tengo el mostrario del jardín. Pero si dice tantas plantas de esta, yo en un mes me le entrego su entrega. Y de eso estoy viviendo ahora. Y para ir un poco ya acabando, antes me ha hablado de su abuela que contaba muchas historias y demás. ¿Recuerda alguna que contase? Bueno, sí recuerdo una, pero tan poca así la historia. Mi abuela conversaba que dice que en el tiempo de antes, bueno, las niñas eran ahí, la niña, acá el niño y así bien. Ella era en la Revolución de Concha, no sé si ustedes escucharon la Revolución de Concha, dice que ellas eran 2 hermanas, la mamá de ella eran 2 hermanas. Entonces dice que en ese tiempo los Concha y los placistas eran los que formaban el conflicto. Entonces dice que ellas, para que no fueran violadas, dice que si llegaban aquí los Concha no le dejaban gallina, nada, le mataban a burro, todo lo que había, se le comían. Y ellas vivían debajo de unos huecos, habían hecho cavado y tenían una burrita que les valía, dice que le amarraban el trompo para que no rebunara la burrita, sí. Pero sin embargo, ellas fueron abusadas, por eso mi abuela, la mamá era de aquí. Por eso es William, apellido William, porque esos señores las embarazaron a las 2 hermanas. Pusieron el apellido del hombre. Y me acuerdo que ella conversaba que esa revolución fue triste. Dice que ahí violaban a las mujeres, mataban a los hombres, se le comían todo lo que encontraban. Entonces ellas tenían que andar escondidas, pero sin embargo, ahí salió mi abuela de esa revolución. Eso me acuerdo que ella conversaba. Se contaba.
Muy bien. Cerramos. No, iba a preguntarle, bueno, más que todo, como ha contado de la organización, de las comunidades, usted también es fundadora de la fundación, ¿no? Claro. Si puede contar un poco cómo surgió ya. este proyecto de la... Sí, bueno, eso es lo más bonito que me ha preguntado, pero porque lo tengo reciente, ¿no? Yo me acuerdo cuando Vilma llega y me conversa, con Vilma hemos sido demasiado, es como mi hermana, ¿sí? Y me dice, hermana, Juanra viene a hacer un proyecto, ella había estado en España, y dice de tal y cual, ay hermana, no te creo, ay, lo más hermoso que he escuchado hoy día, le digo, pregúntele a ella si le estoy mintiendo, le digo, es lo más hermoso que he escuchado hoy día, pero rescatar esas culturas, eso va a ser excelente, yo le voy a apoyar en todo yo voy a apoyarles. Bueno, llegó el día y Juanra llegó, y los reunimos ahí entre todos, ahí en Aucasia, debajo me acuerdo que fue de la casa, y ya comenzó él a decir, bueno, yo me presto para ayudarlas en todo, comencemos y yo arranco. Y me acuerdo que el día que fuimos, ya Juanra compró la finca, y el día que fuimos allá, yo me encontré una plantita botada, y voy a llevarla a sembrar la primer planta en la fundación, que ahí está, a lo que usted sube la loma, una que tiene hojitas blancas pintadas. Esa la encontré botada y la sembré ahí. Esa es la primera planta que se sembró en Aucas. Y de ahí he sembrado las demás. Bueno, yo he estado de acuerdo que las plantas momentáneas no se deben de sembrar ahí. Porque es que momentáneas usted tiene que estar riega y riega. Y las plantas constantes, las que no pasan sed, ni hambre, ni nada, son las que están ahí. Por ejemplo, esas rojitas, las darantas, las que están ahí. Esas cosas deben de ir ahí. Porque es que cuando es planta de ciclo corto hay que estar riega y riega y riega. Y la fundación comenzó a trabajar en lo que fue gastronomía, fue lo primero, ¿no es cierto? Y comenzar a recorrer las comunidades, y estuvimos buscando los profesores en Chone, bueno, y me puse a disposición de Raíces y Sueños, pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que el día que salen los primeros, cuando se inscribieron, yo no estaba en esa lista, y yo qué resentimiento le llamé a Vilma, ¿y por qué no estoy yo en Raíces y Sueños? Me dices que tú no mandaste la xeroscopia, oye, yo te la di a Guay, yo no sé dónde se me extravió. Y en la segunda vez ya me mandaron, ya ahí ya comencé a ser ya de la fundadora. Pero nosotros con Vilma fue las primeras, y la Nievita, mi Nieve, ella fue la que andábamos, sembramos de todito arriba donde está el vivero, sí. No los viveros, sino donde está el cerco, ahí sí cosechamos maravilla. Fue las primeras plantas que comenzaron a cosechar, cogíamos sacos de verduras. Bueno, de ahí con la pandemia nos alejamos, todos nos alejamos y arrancamos ahora con más fuerza. Y cada vez que veo una cosa nueva me orgullece saber que soy parte de la fundación. Qué bonito. Bueno, pues nada, muchas gracias por la entrevista. Muy larga, yo creo que fue. No, está bien. Corta. Bueno, estamos terminando la entrevista con Virginia. Entonces vamos a hacer un saludo, un mensaje final que quede también grabado aquí. Nada, pues ha sido una entrevista muy completa, que hemos hablado un poco de todo. Y nada, muy agradecido por la entrevista y darte las gracias por atendernos y nada, eso. Yo también le agradezco porque todo esto pues que estamos recogiendo, esto va a quedar grabado en el museo y esta historia ya no se va a perder, va a estar ahí. Y todo lo que hemos escuchado son enseñanzas muy bonitas para el futuro, para las nuevas generaciones. Y bueno, yo le conozco a Virginia de hace 35 años, pero es bonito escucharle y es bonito que las historias queden así guardadas y recogidas. Y todo lo que ha contado es súper interesante, su infancia, su juventud, toda la organización aquí de San Isidro, su amor por las plantas, esto que ha contado de la fundación. Así que, bueno, muy bien, Virginia, le damos la palabra pues también para que usted nos diga unos mensajes o algún consejo, algo que nos quiera. Yo creo que esta es una enseñanza que nos debemos de llevar todos y agradecerles infinitamente a ustedes porque sí sé que esta historia va a quedar grabada y un día mis nietos, mis bisnietos quizás ellos puedan verla, ¿no? Y la enseñanza más hermosa que tenemos aquí en la fundación es que no podemos dejar que las cosas de antes se vayan y se pierdan. Tenemos que rescatarlas, así como no solamente las cosas, sino las costumbres. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos esas costumbres buenas que teníamos de antes. La vida fue dura, pero la enseñanza fue buena. Muy bien, Virginia, gracias. Gracias. Bueno, ahora sí.